Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor. Y este es su programa, Y dijo Dios. En esta oportunidad comenzaré a hacer un estudio extenso acerca de la adoración. Hoy comenzaré con la primera parte y le he titulado La adoración que acepta Dios. Por favor, acompáñame. Los seres humanos son criaturas que adoran instintivamente. Cuando el salmista declaró, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso está en Salmos 42:1. Tal vez expresó una necesidad que es básica para el alma humana. Ya en la época de Cicerón, en el siglo I a.C., o incluso mucho antes, los pensadores paganos habían observado que la religión, de una forma u otra, es un rasgo universal en la naturaleza humana. Los hombres van a adorar algo o a alguien. Puede ser el sol, una vaca, un ídolo de oro, el verdadero Dios o incluso a uno mismo. Los humanos simplemente adoran. El problema es entonces, ¿qué o a quién y cómo adorarán las personas? ¿Serán verdaderos adoradores, según dice Juan 4:23, o por el contrario, falsos adoradores? La adoración es un tema dominante en la Biblia. El concepto está representado por varios términos en las escrituras hebreas y en el Nuevo Testamento griego. Básicamente, la adoración implica un profundo sentido del temor religioso que se expresa en actos rituales de devoción y servicio. La palabra inglesa adoración significa literalmente dignidad y denota un ser u objeto que el adorador considera digno de devoción. Pero existen muchas ideas falsas sobre la adoración. Vamos a abordar algunas de ellas. Antes de explorar el modelo de adoración de Dios, es apropiado que se presente atención, que prestemos mucho cuidado en algunas de las falsas teorías prominentes con respecto a la adoración. Una de esas corrientes o teorías es que no hay necesidad de adorar. Algunas personas no ven ninguna relación entre la existencia de Dios y la necesidad de adorar. Esta filosofía deísta ve al Creador casi como una abstracción, como algo que no existe o que no es una persona. Si Dios es autosuficiente, se argumenta, Él no necesita la adoración humana. Así, los actos de devoción religiosa son inútiles. Este concepto, por supuesto, ignora el hecho de que el Señor ha ordenado a los seres humanos que lo adoren. Sin embargo, debe enfatizarse que Jehová no exige adoración debido a su necesidad. Más bien, la verdadera adoración se prescribe por el beneficio del hombre. Servir a Dios resultará en la mayor felicidad de la humanidad. Eso está en Eclesiastés 12:13. Por ejemplo, hay una conexión vital entre la adoración genuina y el carácter de la vida, según Romanos 1:18 en adelante. Cuando los hombres se alejan de la devoción genuina al verdadero Dios, sobreviene todo tipo de vileza y descontento, según Proverbios 13:15. Si usted ha visto en las noticias, en diferentes medios, algunas personas que tienen puestos preeminentes a nivel espiritual o algún clérigo, son las personas que generan más maldad en el mundo, sencillamente porque no adoran al verdadero Dios. Eso quiere decir que su devoción no es genuina. Por otro lado, hay una corriente que dice que toda actividad humana es la adoración, que todo lo que hace el hombre es simplemente adoración. Otros alegan que la adoración es meramente una emoción, por lo tanto, uno en realidad está adorando todo el tiempo. Tales afirmaciones se han hecho un intento por justificar el uso de la música instrumental en la adoración cristiana, pero son en vano, porque la Biblia indica claramente que la adoración
En los días antiguos, además de la emoción involucrada, era algo que se practicaba en momentos específicos y lugares específicos por Dios. Por ejemplo, Abraham fue al monte Moriah. ¿A qué? A adorar. Eso está en Génesis 22:5. Los sabios vinieron del este para adorar al niño Jesús, según Mateo 2:2. En estas dos actividades vemos que Abraham no llevó instrumentos a Moriah para adorar a Dios, y los sabios de Oriente tampoco llevaron instrumentos, sino unos presentes para el Señor, el Salvador, que iban a hacer. Entonces, no pongamos como punto focal los instrumentos para la adoración a Dios. Vean que en estos dos pasajes se especificó un lugar para dicha adoración. No estoy diciendo que si no estamos en un lugar específico para adorar no lo podemos hacer. Lo que estoy indicando es que Dios debe llevarnos, debe motivarnos por medio de su Santo Espíritu a adorar en un momento determinado y específico. Esa es la verdadera adoración. Ahora, hay otros que dicen que tú puedes adorar como tú quieras. Ocasionalmente se argumenta que la adoración no está regulada, que Dios no ha definido ninguna fórmula para la adoración de sí mismo. Por lo tanto, supuestamente, uno está en libertad de improvisar su propia agenda de adoración. Trataré este tema más detalladamente en la segunda parte de este estudio, pero por el momento observemos que la teoría de la adoración no regulada fue la filosofía de Jeroboam. ¿Se acuerda de Jeroboam, el hijo de Nebat? Después de la división de la nación hebrea, Jeroboam inició su propio programa de adoración, según está escrito en Primera de Reyes capítulo 12. Él autorizó a los becerros de oro como representantes de Jehová. Sustituyó a las ciudades de Betel y Dan por Jerusalén como centro de culto. El nuevo rey seleccionó a los sacerdotes para su sistema, apartándose de los llamados de la tribu de Leví, y empezó a llamar paganos. Finalmente, Jeroboam comenzó una fiesta religiosa en el 15º día del 8º mes. Es probable que simule la fiesta de los tabernáculos, que ocurrió el 15º día del 7º mes según la ley de Moisés. Todos estos cambios los ideó de su propio corazón. Eso está en 1 Reyes 12:33. No es de extrañar que este innovador haya sido castigado muchas veces en el Antiguo Testamento como alguien que hizo que Israel pecara. Debemos recordar que tales ejemplos fueron escritos para nuestro aprendizaje. Está Romanos 15:4:1. Está 1 Corintios 10:6. Porque siempre tendremos Jeroboanes con nosotros. Siempre tendremos personas que hacen su agenda de adoración como si esto fuera un espectáculo o un show. Siempre veremos personas que según su propia carne establecen qué cánticos o qué, entre comillas, alabanzas o adoraciones se le van a dar al Señor. De pronto usted ha visto algunos Jeroboanes. De eso se trata lo que dice la palabra. Ahora, ¿cómo es la adoración en el Nuevo Testamento? Mientras viajaba de Judea a Galilea, Jesús se detuvo en el pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar. Allí, él conversó con una mujer samaritana. Fue dentro de este contexto que el Señor afirmó que Dios quiere que las personas sean verdaderos adoradores. Juan 4:23. Luego, Cristo estableció los componentes que debían constituir el tipo de adoración con lo que el Padre estaría complacido. Esos elementos eran 3. Tome atenta nota. Esos 3 elementos son el objeto, la actitud y la acción. El objeto propio de la adoración es Dios, es decir, la deidad. La actitud correcta es en espíritu, y la norma por la cual se deben medir los actos de adoración es la verdad. Cada uno de estos elementos es crucial. No se puede separar uno del otro, o puedo establecer 2 y uno lo dejo por fuera. Los 3 son fundamentales. ¿Cuál es el primer elemento? La deidad como el objetivo, como el objeto de adoración. En su debate con Satanás, Cristo declaró que solo Dios es digno de adoración. Mateo 4:10. Con el término Dios se indica a toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es deidad, lo dice Efesios 1:3. El Hijo es igualmente deidad, Juan 1:1.
y el Espíritu Santo también es deidad. Hechos 5, 3 y 4. De esta manera vamos a derrumbar algunos mitos o algunas corrientes que dicen que solamente es Jesús, que no el Padre y el Espíritu Santo tampoco. Entonces, ¿a quién adoro? ¿Será que Jesús está pidiendo adoración donde él mismo dice que lo que pidan en su nombre os será hecho? ¿Pero para quién? El que pida al Padre en el nombre del Hijo. Entonces, si yo excluyo al Padre, ¿qué adoración estoy haciendo? Es incompleta. Ahora, el término deidad simplemente describe la naturaleza de la Trinidad. Estas personas poseen las cualidades o rasgos que constituyen la divinidad. Por lo tanto, la divinidad es digna de adoración, según Salmos 18:3. Como solo Dios debe ser adorado, todos los demás están excluidos. Solamente Dios. Aunque somos un poco más bajos que los ángeles, según lo dice Hebreos 2:7, no adoramos a estos seres creados. Recuerden que cuando el apóstol Juan intentó adorar a un ángel, se le advirtió que desistiera. Eso está en Apocalipsis 22:8 y el 9. No, tampoco debemos adorar ángeles. No adoramos a los grandes santos, muertos o vivos. Cuando Pedro trató de dar una adoración indebida a Moisés y Elías, se le mostró que estos valores del Antiguo Testamento no estaban en la misma categoría que el Hijo de Dios. Mateo 17, 4 y 5. Además, cuando Pedro fue enviado a la residencia de Cornelio y el centurión gentil se postró a sus pies para adorarlo, Pedro lo levantó y le dijo: levántate, yo también soy hombre. Hechos 10, 26. El dogma católico, con el respeto de las personas que me escuchan, que afirma que es aceptable orar a María y a los santos, está claramente de desacuerdo con las Escrituras. No debemos adorar a nuestros antepasados como lo hacen los dedicados al misticismo oriental. A medida que el mundo se hace más pequeño por medio de sofisticados desarrollos de comunicación, transporte y estamos a la vanguardia de la tecnología, nos veremos obligados a lidiar con el problema del culto a los antepasados. Aparte de la adoración abierta de objetos o personas, la Biblia también advierte que cualquier forma de devoción que relega a Dios a un estado subordinado, ya sea dinero, familia o profesión, es idolatría. Esta es la razón por la cual la codicia es idolatría, según Colosenses 3:5 y Lucas 16:13. Ahora, ¿cuál es la actitud? En espíritu, en el contexto que estamos considerando, el Señor declaró además que la verdadera adoración debe ser en espíritu. El significado parece ser que todo el corazón entra en acción, o sea, todo tu ser, toda tu alma debe estar en adoración. Todo el alma es lanzada hacia la adoración. Eso es lo que tú eres. La frase obviamente sugiere que una disposición sincera debe caracterizar la mente del adorador. Cuando yo estoy dispuesto a adorar, todo mi ser se va a volcar a adorar a ese ser maravilloso. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es notablemente similar a Juan 4:24. Ahora pues, teme a Jehová y sírvale en sinceridad y en verdad. Eso está en Josué 24:14. Entonces, vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Vamos a ver las concordancias. Josué 24:14 dice: sirve a Jehová con sinceridad y verdad. Y en Juan 4:24 dice: adora a Dios en espíritu y en verdad. Hay una serie de pasajes que subrayan el tipo de actitud devocional que debe acompañar los actos específicos de adoración en lo que el cristiano está comprometido. Por ejemplo, Pablo enfatiza que es muy importante, al observar la cena del Señor, que discernamos el significado del pan y el fruto de la vid, es decir, cómo se relaciona con el cuerpo y la sangre del Salvador. El descuido en la disposición puede resultar en condenación, según de 1 Corintios 11, 27 al 29. También el canto debe hacerse en el Espíritu. Quiere decir que lo que el Señor ha dispuesto para nosotros debemos discernirlo. Y eso solamente se puede hacer en el Espíritu. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor debe ser en espíritu.
Hay varias disposiciones destacadas en el Nuevo Testamento que son antagónicas a la naturaleza de la verdadera adoración. Dios no aceptará la adoración arrogante. Mucho cuidado con esto. Jesús habló de un fariseo que subió al templo para adorar en Lucas 18:9. En su oración, que era poco más que un autoelogio, exaltó su falta de pecado flagrante y catalogó sus actos de piedad religiosa. Incluso hizo que Dios fuera parte de su arrogancia al agradecerle que era tan diferente a otros hombres, y especialmente al publicano que estaba orando cerca. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas. La hipocresía no agrada a Dios. A modo de contraste, el recaudador de impuestos pidió humildemente a Jehová: sé misericordioso conmigo, el pecador. El publicano estaba justificado, el fariseo no estaba. La lección simplemente es esta: la adoración saturada de egoísmo es inaceptable. Si hay egoísmo en tu corazón, Dios no va a aceptar esa adoración. La adoración hipócrita es nula. El Señor una vez se dirigió a ciertos líderes judíos con estos sentimientos. Hipócritas. Isaías habló de su clase cuando declaró que aunque honra a Dios con sus labios, su corazón está lejos de Él. Tu adoración es pues vana. Marcos 7, versículos 6 y 7. Cristo continuó describiendo cómo estos fariseos y escribas eludían la responsabilidad paterna mediante tradiciones hábiles y artificiales. Debemos aprender esta lección. Cuando vivimos consciente y persistentemente en violación directa de la voluntad de Dios y luego fingimos adoración, literalmente estamos perdiendo el tiempo. Eso lo dice Isaías 1, del 11 al 17. La adoración hipócrita no tiene sentido. Se montan en un lugar, en una plataforma, entre comillas adoran, pero abajo no son capaces de amar al prójimo. No son capaces de perdonar, no son capaces de ayudar al necesitado. Eso es hipocresía. La adoración ostentosa no vale nada, ya que en el lugar de tratar de honrar al hacedor de todo lo que existe, codicia la atención de los hombres. Jesús abordó este tema en el Sermón del Monte. Él advirtió claramente: presta atención a que no hagas tu justicia ante los hombres para ser visto de ellos. De lo contrario, no tendrás recompensa con tu Padre que está en el cielo. Mateo 6:1. De especial interés aquí es la expresión para ser visto. Traduce el término griego teatenai, que es la base de nuestra moderna palabra teatro. De ahí viene la palabra teatro, de para ser visto. El Señor está condenando la adoración por su desempeño. Ilustra su punto mencionando la limosna, la adoración y el ayuno. Si la adoración de uno está diseñada para atraer la atención de una audiencia cuando se han recogido esos elogios humanos, el artista ha sido pagado en su totalidad. Ya que tal ese es el significado de la expresión, han recibido su recompensa. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Muchas veces se hacen grandes espectáculos, grandes conciertos, grandes shows. La gente va, acude, se emociona, siente cosas en su cuerpo, en sus emociones. Pero cuando sale, ¿qué es lo que recuerdan? Al cantante. ¿Qué es lo que recuerdan? Sus canciones, pero no está Dios. ¿Eso es adoración? Esa es la transformación que los adoradores buscan para que las personas sean salvas o simplemente para ganar popularidad. Y cuando la persona sale dice: mañana voy y compro su CD, compro su DVD, compro su música. Eso es ser necio. Y la palabra dice: ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los tales? La recompensa humana, la recompensa del sistema mundano. Pero de Dios, no. Podemos aprender algo de esto en estos días cuando algunos se proclaman coristas, solistas, salmistas y montan un drama religioso, ¿verdad? En otros lugares hemos demostrado, por medio de los estudios que he dado,
que estas innovaciones son sancionadas por el Nuevo Testamento. Eso no lo acepta el Señor. ¿Qué diremos de estos hombres de eminencias espirituales? De estos clérigos que se adornan con túnicas lujosas. ¿Y qué pasa con aquellos hermanos que cuando predican o dirigen oraciones públicas adoptan estos tonos santos que apestan? Porque es algo pomposo y artificial, solamente para ganar la audiencia. Pero están muy lejos de adorar a Dios. Está claro que la adoración sí es aceptable, debe ser correcta en cuanto al objeto y la actitud. Pero ¿qué pasa con la forma de adoración? Esto lo voy a abordar en el segundo estudio. Pero yo quiero que reflexionemos en este momento, tú que has escuchado este mensaje. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No porque Dios lo necesita, sino para provecho de nosotros. Tener la gran bendición y la oportunidad de ser instrumentos de adoración al Dios eterno, al Dios vivo, al que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Es un privilegio. Pero te pregunto, ¿tú eres un verdadero adorador? Y no lo digo porque seas cantante, o porque estés en un coro, o porque estés en un grupo musical. Te estoy hablando del ser humano que adora a su Dios, a su Creador. Aquel que puede encerrarse en secreto con el Señor y decir, Señor, aquí estoy, soy pecador, ayúdame, rescátame. Aquel que se puede presentar al Señor y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí estoy. Yo necesito de ti. Ayúdame a perdonar al que me hizo daño. Ayúdame a llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Quita este orgullo, quita este ego de mí, Señor, y que seas tú entronado en mí. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ese es el adorador. Ese es el que busca al Señor para bendecir realmente su vida, para llenarlo de su Santo Espíritu. Es hora que nos pongamos a cuentas con Dios. Yo le pido a Dios ser un adorador, pero un adorador que le agrade. Y es por eso que tengo que constantemente estar diciendo al Señor, ayúdame. Porque la verdadera oración que entra al trono de la gracia es la que es dirigida por su Santo Espíritu. No por la que armo yo, no por la que yo pueda escribir y decir palabras bonitas o un cántico maravilloso y que me aplaudan. No. Esos teatros no. Es la adoración del corazón. Tu alma, lo que realmente eres. Amado, si ha sido de bendición para ti este mensaje, distribúyelo, compártelo, para que muchos más puedan aprender de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguir.